Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es lunes 1 de septiembre, despierta el día en la bolsa, arranca el mercado y lo hace Ángeles Lozano. ¿Cómo? En positivo, pero por la mínima, subidas del 0,14% para el IBEX 35, que no consigue estar por encima de esa cota de 15.000 puntos que perdía el pasado viernes en 14.960. Vamos a ver por dentro cuáles son los valores que registran la mejor y la peor evolución. Caídas para Amadeus del 1,56%. Solaria, uno de los valores estrella la pasada semana, está retrocediendo un 0,4%. También cae otra compañía de renovables, Acciona Energía, que se deja un 0,6%. Telefónica baja un 0,31%. Y entre los que suben tenemos a Indra y Laboratorios Farmacéuticos Rovi, se anotan un avance cercano al punto porcentual. Rebote también para los bancos. CaixaBank gana un 0,9%, Unicaja sube un 0,76%. Una jornada en la que se esperan movimientos estrechos en Europa porque no contamos con la referencia de Wall Street, aunque en breve vamos a empezar a conocer datos de PMI manufactureros en la zona euro y los principales países que la integran. En el mercado continuo, ¿qué es lo que tenemos? A Clínica Baviera dejarse un 2,8%. Los títulos de Adolfo Domínguez bajan un 1,9% y Azcoyen pierde un 1,65%. Se nos cuela aquí también Amadeus, que ya está perdiendo un 2%. Subidas lideradas por Anres Holding, arriba un 4,7%. Ecoener sube un 4,2% y Grenergy Renovables avanza un 3,7%. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 60 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años se sitúa en el 3,35. Europa, ¿cómo despierta? Eurostoxx 50 subida del 0,31%. El DAX alemán ahora mismo el más destacado con una alza del 0,46% y el CAC 40 francés con una subida del 0,28%. Y nos detenemos aquí en la bolsa francesa y es que tenemos noticias sobre Crédit Agricole. Sus títulos suben un 0,26% después de que Industrial Wealth, su filial de gestión patrimonial, anuncia que a su entidad suiza ha completado la adquisición de Bank Thaler, de la que ahora posee el 100% del capital. También tenemos noticias sobre Capgemini y es que la adquisición de WNS Global Service ha sido aprobada por sus accionistas y adquirirá la empresa por $76,50 por acción, lo que hace un importe total de 3.300 millones de dólares. Ahora mismo la compañía sube en la bolsa francesa un 0,33% y también tenemos noticias sobre Total Energy. Sus acciones suben también un 0,30% y es que ha obtenido un nuevo permiso de exploración en la República del Congo junto a sus socios Qatar Energy y la empresa nacional congoleña SNPC, según ha anunciado hoy la empresa. También vamos a fijarnos en esas empresas que anunciamos al principio y es que Rolls-Royce le viene bien estas opciones de financiamiento para su negocio de reactores nucleares y el valor sube más de un 1% en la bolsa de Londres. Sobre Glencore cae un 0,32% después de esa investigación de la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido. Y Montepaschi de Siena, sus acciones suben un 0,78% después del Consejo de Administración reactive esas reuniones para la oferta pública de intercambio sobre Mediobanca. En los futuros americanos, futuros que vienen con subidas del 0,05% para el S&P 500 y del 0,04% para Dow Jones. En las plazas asiáticas la más perjudicada ha sido el Kospi coreano con una caída del 1,35%. También ha caído el Nikkei de Tokio un 1,22%. Shanghái está subiendo un 0,46% y el Hansen, en el más destacado, subiendo un 2%. En cuanto a materias primas, petróleo Brent de referencia europea en 67,58, crudo West Texas de referencia americana en 64,14, onza de oro cotiza en $3.545 y cruce euro-dólar
1,1726 favorable a nuestra moneda. El mercado está muy pendiente de Francia y de ese día 8 donde Bayrou se la juega, donde se va a discutir el presupuesto y también donde pues se presenta esa cuestión de confianza. Veremos si lo consigue, si no podría caer el actual gobierno y también podría quedar muy debilitado Emmanuel Macron. Importante Francia y la prima de riesgo. Vemos que el bono francés a 10 años está en el 3,51% y el alemán a 10 años en el 2,72%. La prima de riesgo en 79 puntos básicos y creciendo de forma paulatina, de forma suave. Lo ha contado aquí en Capital Intereconomía David Ardura de Finaccess Value. Lo normal es que la prima de riesgo siga subiendo, no sé si a 100 puntos básicos, pero ya está, el viernes estaba a 5 puntos básicos de la de Italia y tiene toda la pinta de que posiblemente la supere, ¿no? Entonces es una situación complicada, la verdad. Es una situación complicada por la dificultad en arreglar esos desequilibrios fiscales que tiene ahora mismo. Lo que estamos viendo en el mercado son valoraciones altas, pero muy concentradas en índices y también en algunos sectores, por lo que el nivel de oportunidades, cuentan los expertos, es salvaje. Vemos que las cotizaciones están apoyadas por los resultados empresariales, por el apetito, hay interés, hay ganas y eso se refleja en salidas a bolsa que está viendo este año que están siendo exitosas y también porque el dinero está rotando de grandes a pequeños, de Estados Unidos a Europa y sobre todo mucho a índices globales. Lo ha contado Javier Alonso de Wellcome Asset Management. Lo han hecho francamente bien. A partir de ahora es probable que haya una rotación porque esas inversiones que ha habido en inteligencia artificial, tarde o temprano, esas no están pasando por la cuenta de resultados, sino que están pasando más por el balance. A medio plazo eso se verá si ha sido exitoso o no, si hay que darlo de baja, incluso adquisiciones, el fondo de comercio. Entonces es probable que a partir de aquí el value lo haga mejor. Son las 9:06, esto es Radio Intereconomía. Normal, porque cuando cuentas con todo lo que te gusta y los mejores servicios, volver al cole es todo un gustazo. Por eso en el Corte Inglés hemos preparado las mejores ofertas en mochilas y papelería para que empieces este curso con ganas. Por ejemplo, 3x2 en marcas de escritura como Bic, Tipex, Stantler, Stabilo o Pilot. También un 50% de descuento en la segunda unidad de marcas de papelería como Imedio, Pritposit y Scott. O también con la colección de mochilas Munich, exclusiva de El Corte Inglés, desde 24,95 €. O las mochilas Pepe Jeans por 55 € y las Milán por 39,95 €. Y si quieres que ya vaya todo sobre ruedas, la mochila adaptable a carro de Safta por 29,95 €. Y además consigue un 10% de regalo para próximas compras en moda, papelería, mochilas, electrónica y mucho más para canjear hasta el 12 de octubre. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. La vuelta al cole me gusta un montón. La economía a tu alcance. 35 que arranca septiembre en verde, 14.957 puntos. ¿Será capaz de reconquistar los 15.000? Los 15.200 lo veremos. Hoy sube de forma muy suave, un 0,15%. El Eurostock 50 en verde también, un 0,28% arriba a 5.366 puntos. Los expertos nos cuentan que el nivel clave, el nivel que no debe perder de soporte son los 5.150, 5.200 puntos. Unos mercados que están pendientes de valores, noticias empresariales, pero también de declaraciones, las que acaba de realizar Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, en una entrevista Eva Villanueva que ha concedido a la radio pública francesa. Pues sí, así es, la presidenta del Banco Central Europeo ha hablado en plena cuenta atrás para la reunión de política monetaria del día 11, pero ojo, en el centro del huracán de la tormenta que azota a Francia
Francia. ¿Y qué es lo que ha dicho? Pues dice que nuestra vecina Francia se encuentra en una situación que no requiere la intervención del Fondo Monetario Internacional, pero eso sí, ha subrayado y ha advertido que cualquier riesgo de la caída de un gobierno de la eurozona resulta preocupante. En declaraciones a Radio Classic, Lagarde ha insistido en que la disciplina fiscal sigue siendo una imperativa en Francia y ha señalado que observa y vigila con mucha atención esa evolución de los diferenciales de los bonos franceses. Recordemos el bono a 10 en el 3,52 a esta hora y se paga más por la deuda soberana que por la española. Lagarde ha señalado que observa con mucha atención esa evolución y subraya, eso sí, que el sistema bancario francés no es una fuente de riesgo en sí mismo y dice que está en mejor situación que en la crisis de 2008. Todo en ese contexto en el que los partidos de la oposición ya han anunciado su intención de hacer caer al gobierno en la votación de confianza del 8 de septiembre, esa votación a la que se somete de forma voluntaria François Bayrou. Mensaje además para todos los estados soberanos de Lagarde, que una deuda sostenible es importante para todos los países. Y en cuanto a la macro, dice que siguen tomando las medidas necesarias para mantener la inflación bajo control y que la incertidumbre se ha reducido considerablemente. Importante en el mercado español mirar por dentro a algunos protagonistas. ¿Cuáles? Pues ahora mismo tenemos a Laboratorios Farmacéuticos Rovi encabezando las subidas. Gana un 2%. Por detrás tenemos a Indra subiendo un 0,8% y a Acerinox que recupera un 0,65%. Amadeus encabeza los descensos, se deja un 1,6%. Y tenemos también a las dos compañías de renovables que subieron con fuerza la pasada semana, especialmente Solaria, al calor de una mejora de recomendación y de precio objetivo de VS, pues bien, está sufriendo el paso por caja de los inversores. Solaria cae un 0,7%, cotizan 13,74%, mientras que la filial de renovables de Acciona baja un 0,52%. También la matriz Acciona está perdiendo un 0,35%. Una jornada de movimientos poco destacados ante esa ausencia de Wall Street. Dentro del mercado continuo tenemos caídas que rondan el 2% para Clínica Baviera y Adolfo Domínguez, mientras que las subidas superiores al 4% están capitaneadas por Andres Holding y por Ecoener. En Europa, por dentro, lo importante, ¿dónde está? En Europa vemos que dentro de los que más suben y más caen el Eurostock 50, vemos que ASML Holding baja un 0,91% y que Bayer cae un 0,69%. Y en el lado de las subidas vemos a Unicredit con una alza del 1,17 y a Ferrari con una alza del 0,98. Y es que RBC mantiene la recomendación de seguir comprando sobre el valor. Y en cuanto a protagonistas, tenemos tres empresas hoy. Volvo, y es que ha completado la venta de la totalidad de su participación de la empresa china SDLG a un fondo controlado por Lincoln Group, y el valor de la transacción asciende a 8.000 millones de coronas suecas. El valor sube un 0,03% en la bolsa de Estocolmo. A la espera de los primeros movimientos de la bolsa de Helsinki, Nokia ha sido seleccionado para modernizar las redes de transporte y de borde IP de Vortex Group en Maharashtra, Goa y Gujarat. Y terminamos con Equinor, que cae un 0,20% en la bolsa de Oslo, después de que el grupo noruego de petróleo anuncie hoy que apoyará el aumento de capital propuesto sobre Ørsted y mantendrá su participación del 10% en el desarrollador eólico danés. Y en cuanto a más recomendaciones, sobre Zalando, RBC se muestra a favor del caso, sobre H&M se muestra neutral respecto también al valor, sobre Ross Holding, JP Morgan desaconseja la operación, sobre Ferrari, RBC sigue comprando, sobre AstraZeneca, JP Morgan sigue pareciendo una buena compra, y sobre Siemens AG la entidad se muestra a favor del expediente. Son las 9:14, esto es Radio Intereconomía y tendremos consultorio de bolsa a partir de las 9:30 de la mañana para que ustedes planteen sus dudas a través del teléfono 915 33 18 51, a través de el número de WhatsApp 609 22 47 16. A través de ese teléfono podrán ustedes mandar sus mensajes de audio o sus mensajes de texto. Y ojo, porque también a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía podrán acceder al chat y a los gráficos en tiempo real. Hoy el consultorio lo haremos con Franco Machiavelli, analista de mercados, a partir de las 9:30.
Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Inversión y finanzas en tus manos. Son las 9:17, vamos a analizar el mercado, este arranque de septiembre, las claves, las referencias, con Juan Luis García Alejo, Grupo Amban. Juan Luis, ¿qué tal? Buenos días. A ver si te quitas el mute y podemos hablar, escucharte, porque el sonido no llega. Buenos días, Juan Luis, ¿qué tal el comienzo de curso? ¿Cómo llevas? Bueno, pues muy bien. La verdad es que con el agosto que hemos tenido, que ha sido bastante tranquilo, yo creo que la mayoría de los inversores deberían de estar satisfechos, ¿no? Hemos visto un buen desempeño de los índices de renta variable, pese a las advertencias que nos dejó final de julio. Uh-huh. Bueno, para arrancar el mes tenemos la agenda bastante completa, pendientes de los aranceles, de los bancos centrales, Banco Central Europeo el día 11, Reserva Federal de Estados Unidos el día 17 y datos macroeconómicos sobre la mesa. El último lo tenemos, Eva Villanueva, ¿cuál es? Pues acabamos de conocer precisamente ese PMI manufacturero que estábamos pendientes de que se publicase. Es una buena fotografía para la actividad fabril en España. Crece prácticamente a su nivel más alto en un año, ya que la producción, los nuevos pedidos y el empleo han aumentado a ritmos más fuertes en agosto con respecto a julio. 54,3 frente a 51,9 previo. Son los datos que representan ese ritmo de crecimiento. Recuerden, 50 es lugar de crecimiento, por debajo de 50 es contracción económica. Expectativas positivas respecto a un crecimiento sostenido, aunque la actividad de compras ha aumentado solo ligeramente en medio de las persistentes dificultades de la oferta. ¿Qué valoración haces del dato, Juan Luis? ¿Qué te parece la cifra? ¿Puede tener algún efecto en los mercados, en la renta variable europea? Marginal de forma inmediata, pero sí que hay que decir que los ISMs manufactureros en Europa, en general de los 4 principales países, pues con excepción de España, estaban todos por debajo de 50. España venía siendo una excepción. Además, el último dato que acabamos de conocer pues todavía refuerza un poco más la idea de una situación diferencial. Sabemos que la parte manufacturera viene distorsionada, al menos en el corto plazo durante estos meses, por la situación arancelaria, que afecta sobre todo a bienes que se importan y se exportan, pero vamos a tener esta misma semana la oportunidad de hacer una lectura más completa
de esa parte de la economía, la de servicios, que también los PMIs nos van a ofrecer y en la que claramente pues el sur de Europa, España en particular, pues mantienen todavía una dinámica de crecimiento positiva, pero insistimos en la idea de que previsiblemente también Alemania va a tener un buen comportamiento en la segunda parte del año, una vez que se elimina el ruido del sector exterior, del negocio que tiene que ver con importaciones y exportaciones en la mayoría de los países, que, insisto, pues vienen distorsionados, al menos en el corto plazo, por esta situación arancelaria que vivimos. Se está produciendo, o vamos a ver, una gran rotación desde bolsa americana a índices más globales, desde el growth al value y desde grandes a pequeños medianos. ¿Eso ya está pasando? Bueno, pues nada más hay que ver agosto y el último trimestre, ¿no? Los valores pequeños americanos este mes de agosto han subido en moneda local más de un 7%, llevan un 9% en lo que sería el trimestre. Tenemos en todo caso el Nasdaq, que ha subido prácticamente en este mes de agosto un 4%, más de un 5% en lo que va de trimestre, y bolsas como las de Hong Kong y la China continental pues con desempeños muy particulares. En Europa, España es la destacada. Yo creo que por estilos sí que parece natural pues tener algo más de cautela quizá con todo lo que tiene que ver con crecimiento e inteligencia artificial, especialmente después de los resultados de Nvidia, que puede arrastrar en cierta medida al resto del sector, aunque la heterogeneidad es importante. Y en cuanto a las pequeñas compañías, pues claramente pensamos que es una de las partes que debe de estar más representadas en relación a lo que sería la proporción natural en las carteras, en la medida en que, pues sobre todo en Europa, vemos que pueden tener un recorrido muy relevante de aquí a los próximos trimestres. Oye, en España también el nivel del mercado, ese 28% que lleva acumulado el IBEX 35 en el año, invita a una corrección como Dios manda. Dicen que septiembre suele ser flojillo. Bueno, suele ser flojo. De los últimos 5 o 6 años es cierto que la falta de liquidez, sobre todo el arranque del mes de septiembre, las pautas estacionales que venimos viendo a lo largo de los últimos años señalan esto. Pero también lo decían para agosto y ha ocurrido exactamente lo contrario, ¿no? Yo creo que en ese sentido las valoraciones, como bien anticipaba, son probablemente el elemento clave y los elementos que acaban por determinar cuál es el rumbo del mercado en términos macro y de geopolítica son los que van a acabar llevando la batuta. Resultados no tenemos hasta dentro de prácticamente un par de meses, con lo cual pues un recorte que podría venir inducido por alguna cuestión de naturaleza macro, pues debería ser un recorte en todo caso pequeño, limitado, que simplemente corrigiese parte de ese buen comportamiento. Insistimos que el mes de agosto para el IBEX ha sido prácticamente una subida del 5,7% y el trimestre lleva más de un 7%, es decir, son desempeños que son francamente muy significativos. De los valores, ¿estás viendo algo que llame la atención? Valores, sectores en España y también en Europa. ¿Qué destacas? Pues mira, yo creo que en general el mes de agosto ha sido un mes de agosto en el que cuando vemos o analizamos el comportamiento sectorial, el comportamiento por valores, vemos claramente cómo hemos tenido arriba al sector automovilístico, ¿no? En un rebote que ha sido de cierta magnitud y que nosotros previsiblemente pues aprovecharíamos para ser algo más cautos con ese sector. También hemos visto cómo el lujo, Pernod Ricard, hemos visto a Louis Vuitton, que rebotaban también con bastante fortaleza a lo largo del mes de agosto. Y sin embargo, pues hemos visto esa debilidad sobre todo en los valores vinculados a Francia, donde un Saint-Gobain, un AXA, pues han tenido un comportamiento más negativo. También otros valores al margen de estos, Schneider Electric, SAP, pues se han comportado de forma algo peor, ¿no? Yo creo que hay que seguir pendiente un poco en este momento todavía de esa posible vuelta del sector automovilístico, que ya digo ha estado en los rankings arriba en el mes de agosto, y pensamos que el sector bancario, sin embargo, pues puede tener cierto recorrido, pensando ya incluso en una vuelta de los tipos de interés para el año 2026 o 2027 y el impacto que esto tiene en las expectativas de analistas en cuanto a margen financiero. Y dentro de Europa, sector farmacéutico, sector defensa, ¿estás viendo que hay más interés por aquellos sectores menos cíclicos y más defensivos? Bueno, depende un poco del... No todos los sectores se comportan obviamente de la misma manera. Has mencionado el sector farma, el sector de defensa, comportamientos distintos. Hoy tenemos, por ejemplo, aunque sea una visión muy limitada, la de solo España, Indra rebotando después de un mal mes de agosto. Tenemos todos los problemas que ha vivido a lo largo del último prácticamente año el sector farma a nivel global,
y cierto ruido. Que hay que ser en Europa, en ese sentido, que hay que estar más cerca de defensivos o de cíclicos. Creemos que en este momento todavía, sobre todo pensando en que el comportamiento, el desempeño que puede tener el mercado en los próximos meses, pues va a ser relativamente positivo, un estilo más bien neutral. No comprometeríamos en ese sentido tanto por sectores como por valores previsiblemente. Y luego, ¿estás viendo también que esa rotación está yendo de los grandes a los pequeños? Y ahí la tecnología, ¿qué papel está jugando? Porque estoy viendo que la tecnología otra vez vuelve a subir. Alibaba, por ejemplo, esta madrugada en Asia ha volado. Sí. Vamos a ver, la tecnología, más allá del recorte, las malas noticias que nos ha dado, por ejemplo, Nvidia la semana pasada, o las buenas que nos ha dado Alibaba ayer, hoy, que está subiendo prácticamente ese 17% al calor de pues una mayor disciplina inversora, sobre todo el buen comportamiento del segmento de la IA, hay que dar algún tipo de referencia que yo creo que es relevante. Nvidia, desde los mínimos del 4 de abril, ha subido un 85%. En ese sentido, que recorte algo, y lo hemos visto también a lo largo de estos últimos años, donde algo es algo significativo, no sería nada absolutamente extraño. Pero las dinámicas de crecimiento de la inteligencia artificial están de alguna manera viéndose cumplidas, y no solo eso, sino que además aceleran. La tecnología, especialmente en los segmentos de disrupción, van a aportarnos volatilidad en las carteras, pero son aquellas que de alguna manera claramente van a aportarnos también el crecimiento que podemos esperar en la medida en que pues pensamos que tiene que ver con unas dinámicas que no se van a quebrar, y la única cuestión, como siempre, pues es atender a esos límites de valoración que el mercado en ocasiones pues hace que los valores tengan recorte. Pero insistir en esa idea, Nvidia ha subido un 85% desde el 4 de abril. Oye, también me interesa dólar. ¿Está sufriendo porque se han llevado a los tribunales los aranceles de Donald Trump? Bueno, vamos a ver, son muchos elementos los que hay detrás del comportamiento del dólar. Si recordáis, sobre todo el cierre de julio fue un momento en el que el dólar se fortaleció de forma un poco más brusca y ha corregido a lo largo de todo el mes de agosto para quedarnos en los niveles cercanos a 1,17, donde tipos de interés, las dudas acerca de la hoja de ruta fiscal estadounidense, que con los ingresos derivados de aranceles pues se corrige en parte, pero el mercado pues sigue teniendo un ojo sobre estas cuestiones. La forma en la que se compromete la independencia de la Reserva Federal con esos ataques por parte de la administración Trump a diferentes miembros de la misma, o la presión sobre el propio presidente de la Reserva Federal, en general son elementos que lo que nos hacen pensar es que el dólar pues va a estar sometido a cierta presión. Creemos que las dinámicas de crecimiento en Estados Unidos se van a debilitar ligeramente, y en ese sentido pues las malas noticias relativas respecto al resto de Europa pueden hacer que el dólar todavía tenga algo de debilidad, ¿no? Yo creo que las cuestiones relativas a tipos están bastante bien descontadas. Estados Unidos necesita seguir bajando tipos de interés. A 12 meses vista están descontándose prácticamente 5 bajadas de tipos de interés, y el tipo neutral para Estados Unidos, el dot plot, los propios estudios pues sugieren que estaría más cerca del 3,50 que de los niveles actuales. Y luego una cosita más, sector automovilístico. Hemos visto los resultados de BYD y parece que no han sido nada buenos. La guerra de precios pues ha hecho mella a los resultados de esta compañía. ¿Estás notando reacción en las automovilísticas europeas? Sí, en agosto, como decíamos, han funcionado francamente bien, pero hay que conjugarlo con noticias como las que señalas. En general, yo creo que el gran dibujo desde lejos para la industria tiene que ver con una China en la que la capacidad instalada desde el punto de vista de producción es brutal, especialmente en lo que tiene que ver con el vehículo eléctrico, el impacto que además está teniendo la entrada de un producto relativamente barato, incluso con aranceles en la zona euro, y que está desplazando los gustos y los intereses de los consumidores, y que pone una presión sobre los márgenes de los productores tradicionales europeos importantes. Por eso decíamos que el rebote que han tenido pues un Volkswagen, ese 8% que ha subido, BMW o Mercedes, que también han funcionado muy bien este mes de agosto, pues podría ser algo más flor de un día que algo que esté apuntando a una recuperación a largo plazo sostenida de un sector pues que se sigue viendo sometido a unas presiones tremendas por razón de los competidores a nivel global, pero también por las cuestiones de naturaleza regulatoria y una estrategia que desde el punto de vista político pues ha orientado previsiblemente mal las decisiones estratégicas hace 5 años para todo el sector. Muy bien, Juan Luis García Alejo, Grupo Ambank, gracias por las claves. Hasta la próxima, un abrazo. Gracias, un saludo. Adiós.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. En Castilla y León, todo nace sabiendo. Sabe reconocer la excelencia de las cosas buenas, al arte de hacer feliz al paladar y dejar el corazón contento. Sabe degustar estrellas y conservar nuestra historia para disfrutar del presente. Tierra de sabor, el arte de degustar la vida. Junta de Castilla y León. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos allá con el consultorio Bolsa 915331851. Vamos a hablar de oportunidades, de ideas de inversión, de valores. Van a ver ustedes los gráficos a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Gráficos que nos muestra Franco Machiavelli, analista de mercados. Franco, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Encantado de organizar o empezar nuevamente la temporada con vosotros. Bueno, nosotros también, un auténtico placer. 915331851, si lo prefieren, 609-2247-16. Oye, lo primero, IBEX 35, 14.953 puntos. ¿Qué nivel sería clave no perder para no empezar a entrar en pánico? Pues un poco más bien niveles primarios, ¿no? Podríamos llegar a decir, Susana, porque sí que es cierto que, como de hecho bien estamos viendo en pantalla, venimos con una subida bastante fuerte y, bueno, lo estamos viendo de forma muy clara en pantalla. Ese nivel de 13.000 más o menos, que es un número psicológico, un número muy redondo, nos remonta más bien a tendencias desde el año 2022, o sea, desde el inicio de lo que fue el mercado alcista que estamos viendo hasta la fecha. Entonces, hay dos niveles, por concretarlo, ¿no? Básicamente, el nivel un poco más vertical que estamos viendo actualmente. Este nivel sí que es cierto que puede ser un poquito más susceptible de poder llegar a perderse, pero en el caso de que se pierda, pues claramente podríamos llegar a estar hablando de ese nivel de 13.000 un poco más primario. En definitiva, 14.800, la pérdida no sería muy de extrañar, pero no obstante, si no perdemos ese nivel de 13.000, que es un poco el más importante, pues de momento mantendríamos la tendencia. Lo que ocurre es que desde el nivel actual hasta el nivel de 13.000 pues puede haber bastante corrección, que debería haber un catalizador clave o claro que haga que viésemos tal caída, ¿no? Así que bueno, dos niveles clave, 14.800 y nivel de 13.000. Dame dos ideas de inversión, dos títulos que digas, merece la pena. Bueno, realmente, a ver, hemos estado viendo un agosto que por lo general solíamos decir que es un mes un tanto débil, no bajista necesariamente, bajista suele ser septiembre, de hecho, así que creo que si podemos llegar a esperar en septiembre algo de correcciones, a ver, yo tenía visualizadas algunos valores que en su día habían sufrido un poquito, sobre todo con la parte de Donald Trump. Estaba viendo mucho Pinterest en Estados Unidos, que debido a todo el tema de la volatilidad que se generó por parte de Donald Trump, pues vimos una fuerte caída, pero ha vuelto a recuperar niveles. Es un poco pues las tendencias que estamos viendo en la actualidad, ¿no? O sea, el hecho de haber perdido ese nivel de 28, pero haberlo recuperado nuevamente, pues nos pone un poquito esa referencia más amplia, podríamos llegar a decir. En cuanto a soporte, en ese caso, nivel de 28, el hecho de no perderlo estaría bastante bien. Y luego una que llegué a comentar mucho en su momento, un poquito más defensiva probablemente, que era Nestlé, que lo venía haciendo muy bien y lo mismo, ¿no? Un poco por la parte de caídas, del grueso del fondo de mercado que le arrastró un poquito. Ahora estaríamos empezando a ver apoyos interesantes en Nestlé. Estamos viendo un poco ese nivel de 73, 74, es un poco el nivel actual. Cuando miramos hacia atrás y lo ponemos un poquito en perspectiva, pues nos damos cuenta de que son apoyos tendenciales macro, o sea, muy primarios, bastante importantes, ¿no? Así que, bueno, un poquito esos dos. Algo especulativo, el que estamos hablando de Pinterest, pero bueno, un pelín más defensivo que sería el de Nestlé, llegando también a niveles algo más atractivos y saliendo de la narrativa típica, ¿no, Susana? Y bueno,
Bueno, voy a ir con los oyentes 915331851 y empiezan a llegar las primeras consultas a través del WhatsApp. Buenos días. Le quería preguntar al analista a ver si me aconseja sobre alguna compañía española para entrar en bolsa. Estaba viendo Solaria, Robi, Skirrel, a ver qué me dice sobre alguna de estas. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, ¿qué nos dices? Bueno, estábamos viendo, a ver, Solaria, que es un poco la que tenemos de hecho ahora mismo en pantalla, si bien sí que es cierto que venía muy bien, sobre todo desde el año 2016 en adelante, empezó un poquito ese tramo de caídas. Probablemente ahora los inversores estén mirando mucho este último tramo de subida. ¿Qué ocurre? Pues que está muy bien, está teniendo dentro de lo que hay una segunda mitad de 2025 muy muy buena, pero cuando lo miramos un poco, digamos más bien a nivel, podríamos llegar a decir estructural, pues al final estamos teniendo un poquito el reto que podríamos llegar a ver a partir de ahora un poco en la parte alta, ¿no? Estamos hablando un poco de ese nivel actual, más o menos de 13 euros por acción. El oyente también nos comentaba un poco lo de Laboratorio Robi. Creo que por timing me gusta un poco más. Cuando estábamos viendo ahora Solaria, pues a lo mejor tenía un poquito ese reto en resistencia. En cambio, en el valor que estamos viendo ahora, pues estamos viendo probablemente que es probable que lo peor haya podido llegar a pasar. Estamos hablando de un drawdown bastante importante, un drawdown cercano a lo que sería casi un 50%, y a partir de ahí parece que poco a poco, cuando lo observamos un poco detenidamente y prestamos atención a que coincide con esos niveles de tendencia, que al final son bastante importantes y que los viene manteniendo desde el año 2018 en adelante, empezamos a ver lo que serían esos pequeñitos giros de estructura, es decir, un poco esos máximos y mínimos que eran decrecientes y empiezan a ser poco a poco crecientes. Estos son buenas señales por lo general. Entonces yo estaría mirando un poco este valor. Sería clave no perder, mejor dicho, el nivel de 57. Es un poco lo que vendría manteniendo todo lo que es la última recuperación actual. Así que bueno, creo que buen tono, y estas figuras de vuelta pues se pueden llegar a traducir en buenas oportunidades siempre y cuando pues se mantenga un poco no solamente el giro estructural de ahora, sino un poco la salud, más bien de medio y de largo plazo, que parece lo que estamos viendo, de hecho, en Robi en este caso. Preguntaba también por Skirrel Media. Esta es una compañía que cotiza en el BM Growth, ¿no? Pequeñita capitalización. Sí, creo que la tengo, de hecho, por aquí. Vale, sí, es verdad, correcto, lo preguntaba el oyente. Bueno, creo que la imagen ya habla un poquito por sí sola. Estos valores, cuando se comportan de esta forma y además que a lo mejor no cotizan en mercados más bien de los principales, pues tienen ese riesgo asociado. Por si eso fuese poco, si además la propia tendencia del valor no nos muestra con claridad la dirección y más bien apunta a que estructuralmente lo que estamos viendo son máximos a muy largo plazo, los máximos y mínimos son decrecientes, en lo personal me alejaría un poco, y de los tres, pues al final el segundo, que era Robi, pues creo que es el que se lleva, al menos en términos técnicos, el mejor aspecto. Vale. Vamos con otra nota de audio. A por ella. Gracias por atenderme. Por favor, si puede, el analista de hoy que me analice las acciones de Cebo, de la Bolsa de Nueva York, con ticket P de Gato, E de España, V de Valencia, O de Oviedo. Y si puede también las acciones de Eli Lilly, que el ticket es Lérida, Y. Gracias. Muy bien, gracias. Oye, ¿la primera has tomado nota del ticker y de la compañía? Sí, vale, sí, lo tengo. Lo tengo aquí a mano, Susana. A ver, creo que la llegamos a comentar en su día. No tiene buen aspecto en términos generales, muy globales, muy de largo plazo, pero sí que es cierto que la llegamos a comentar en su día porque, claro, venía de caer bastante fuerte, señalábamos un poco estos últimos mínimos que eran bastante importantes, porque decíamos que podía llegar a ejercer como soporte. Sí que lo llegó a hacer realmente, vimos una subida importante y sobre todo la activación de ese soporte, que era pues evidentemente romper la última estructura bajista que estábamos trayendo. De momento bien, pero debemos saber que estamos un poco negociando con un valor que casi siempre ha estado en caída, ¿no? Entonces, si lo vemos como un factor más bien especulativo, es decir, aprovechar rebotes de soporte a resistencia, pues fenomenal, porque son 4 dígitos en términos porcentuales. Pero lo miraría como un valor puramente especulativo, como mínimo en términos técnicos, habría que indagar un poquito más a ver qué pasa ahí. No obstante, sí que es cierto que ahora estamos también en otra fase correctiva. O sea, yo estaría mirando un poco a poder ser roturas con volumen del nivel de 2, pero vuelvo y repito, con bastante cautela porque en términos técnicos es un valor altamente bajista y en el plano lateral actual ofrece oportunidad siempre y cuando con un enfoque especulativo, ¿no? Y bueno, la parte de Eli Lilly,
A ver, es una compañía muy muy buena, siempre lo viene haciendo muy bien, ahora pues sufriendo un poquito más tras la parte de consolidación, es decir, vivimos casi siempre en el mercado, se vive en 3 etapas, ¿no? La etapa más bien de subida fuerte, la etapa más bien de consolidación y la etapa más bien correctiva. O sea, y ahora nos encontramos en esa fase un poco, ¿no? Tras mucho rally, casi más de 900% de subida desde 2020 en adelante, fase de consolidación en la cual se estuvo mucho tiempo consolidando, estamos hablando de más de un año y medio casi, 500 días de lateralidad para empezar a romper ahora niveles de suelo. Esto no se trata de intentar cazar suelos. ¿A qué me refiero? Esto no se trata de intentar ir trazando suelos a ver si en algún momento rebota o lo que sea. Se trata de mirarlo de forma proporcional a toda la subida previa que ha realizado. Para esto se utilizan al final pues, factores como Fibonacci, etcétera, etcétera. Y una llegada probablemente a niveles que puedan llegar a equilibrarse un poquito con lo que fue la mitad de la subida previa, pues estaríamos hablando de niveles muy cómodos. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente hay una caída espectacular, más del 50%. ¿Cómo lo miraría yo cuando me encuentro ante este dilema o esta dicotomía de esperar mucha corrección? Pues básicamente ir vigilando el factor correctivo actual de máximos y de mínimos decrecientes y esperar básicamente una rotura al alza. En el momento en el que rompamos al alza, pues tendríamos una nueva oportunidad. Caso contrario, sí que esperaríamos más bien un poquito más de niveles primarios hasta niveles de apoyo 240 o siendo un poquito más generoso nivel de 400, buscando un poco lo que decíamos, el 50% de toda la subida. Mira, a través del canal de YouTube, Eduard dice, buenos días, ¿podrían analizar ASML, posibles objetivos y resistencias? Gracias. ASML. Bueno, ASML siempre me ha gustado mucho, ya sabemos que tiene un poco el monopolio de la parte de una parte fundamental de lo que es la IA, ¿no? Y aunque ellos no fabriquen microchips de forma directa, pero son los que generan esas obleas de silicio y graban esos patrones en esas obleas de silicio para los microchips. Tiene realmente un valor en ese aspecto espectacular. A ver, no lo ha venido haciendo del todo mal. Me gusta, siempre me ha gustado SML, me sigue gustando. Me gustaba mucho en 635, con toda la volatilidad que hemos estado viendo en los mercados, sobre todo primer trimestre y parte del segundo trimestre en los mercados de este año, le otorgó un poquito de tormenta, de ruido a muchos valores que no se deberían haber visto afectados en gran manera, y uno de ellos fue ASML. ¿Qué es lo que me gusta? Pues que estamos vigilando un poco esos niveles que en Intereconomía lo llegamos a comentar en su día. 635 era un nivel clave de apoyo tendencial, como estamos viendo en pantalla. Lo ha perdido ligeramente, pero no del todo. Quiero decir, al final parece que está, digamos, respetando unos soportes intermedios relativamente interesantes. 2 niveles. El último nivel de mínimo relevante, que sería el de este año, 555 más o menos, y luego uno un poquito más conservador, nivel de 420. ¿Dónde estaríamos mirando más allá de eso? Bueno, pues al final lo viene haciendo dentro de lo que cabe regular últimamente. Le estaríamos pidiendo un poco que rompa ese nivel de 670. ¿Por qué? Pues porque toda esa presión bajista por la parte de los máximos es la que justamente se vería afectada y rota al alza, y esto sería una señal muy muy buena. A partir de ahí nuevamente volveríamos a tener una mirada positiva, que siempre la hemos tenido en la SML, pero en términos de timing. Así que dentro de lo que cabe, ha habido valores que han caído mucho más y que no se han recuperado en este entorno. Y ASML, dentro de lo que cabe, mantiene el tono. Así que nos quedaríamos un poco pues con estos niveles. Voy con otra consulta también a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Pregunta por Arista Network. Dice, buenos días, Arista Network, más 45% de beneficio, ¿mantener o vender? Stop y beneficios, o sea, stop loss, sí, niveles. Arista Network, lo pregunta Fede Coronado. Bueno, vale, a ver, lo está haciendo muy bien, pero que muy bien. Y qué curioso es todo esto, ¿no, Susana? Porque a veces cuando señalamos niveles, sí que es cierto que si uno a lo mejor mira la grabación del consultorio y lo mira 5 días después, pues a veces no vamos a ver gran cambio, pero cuando estamos analizando valores, gráfico diario, gráfico semanal, hay que darles mucho tiempo a veces a una proyección y a veces puede tardar meses hasta que se pueda llegar a dar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo recuerdo muy bien que la llegamos a comentar en Intereconomía en algún momento de principios de este año y decíamos, la rotura de 105 nos puede llevar al nivel de apoyo primario. ¿Y a qué nos referíamos? A lo que estamos viendo en pantalla. La rotura de 105, que era un nivel más bien, como estamos viendo, pues un nivel más bien secundario, de esa tendencia que cuesta un poquito más mantenerse como estamos viendo en pantalla. Entonces, decíamos, rotura de 105 nos podemos ir al nivel de 70, más o menos, nivel de apoyo primario. Bueno, pues no solamente se cumple a rajatabla en ese aspecto, sino que pasamos a entender bien la dinámica. A ver, desde el nivel de apoyo primario que hemos estado viendo, hemos visto rotura de máximos históricos. Esto es buena señal. Lo que estaría vigilando son los niveles un poco más inmediatos de toda esta última subida. Es decir,
replicar tendencias secundarias como llegamos a estar viendo en su día también. Esto nos llevaría a estar vigilando mucho el nivel de 127 aproximadamente, porque si lo perdemos volveríamos a repetir, digamos, una dinámica similar a la anterior, ¿no? O sea, fase alcista y luego su fase correctiva cuando esta tendencia secundaria llega a su fin. De momento no estamos viendo eso, y para la pregunta, o mejor dicho, como respuesta a la pregunta directa que hacía el oyente, ¿qué hacer en este aspecto? Nos hablaba de un beneficio de más del 40%, pues siempre es siempre es un buen movimiento inteligente y saludable, cierres parciales. Si yo tengo dudas y el valor se encuentra en máximos históricos, no tiene nada de malo cerrar el 50% y subir el stop loss al punto de entrada. La operación ya estará libre de riesgo, por así decirlo, en términos técnicos, y luego, por otro lado, habremos hecho caja. Entonces, en ese aspecto, nos quedamos en un valor que es ganador, hacemos caja y además protegemos la operación. Así que es, por así decirlo, el mejor tip que le podría llegar a dar. El mejor, pero el más sencillo. Muy bien. 915331851, 609 22 47 16. Hola, buen día. Esta es una pregunta para el analista. Quisiera preguntarle sobre dos títulos. Uno es Quantum Computing, el ticker es Q de queso, U de Huberto, B de Barcelona, T de Toledo. Y la segunda es, solamente tengo el ticker, no tengo el nombre de la acción, pero es Q de queso, B de Barcelona, T de Toledo, S de Salamanca. Muy bien. Pues gracias, muy amable. ¿Qué dices, Franco? Vale, a ver, Quantum Computing. Sí. Bueno, por la primera que nos comenta el oyente. A ver, lo viene haciendo dentro de lo que cabe bastante bien, recuperó niveles, pero si lo miramos un poquito más atrás en el tiempo, lo que acabamos viendo son fuertes rangos laterales. Quiero decir, bueno, más que rangos laterales, fuertes resistencias, justo además, un poco en el punto actual. No sería de extrañar, o dicho de otra forma, algo potente debería ocurrir realmente para que pudiésemos llegar a romper un nivel de 7 años. Es decir, una pauta lateral y una resistencia importante de alrededor de 7 años. De momento, yo creo que un poco lo más normal que podemos llegar a ver es precisamente eso, algo de lucha, algo de pausa, algo de consolidación, que le cueste un poco más llegar a romper esta zona, y para eso estaríamos mirando dos factores, que es un poco el último grado de subida, es un poco donde se ha mantenido o donde se han sostenido los últimos mínimos crecientes en este aspecto, y luego, por otro lado, prestando un poquito más atención, bajando temporalidades, el nivel de media móvil. Nos vamos a dar cuenta de que coincide bastante bien con justamente el nivel que estábamos señalando ahora, y por otro lado mirar un poco la pauta correctiva más bien de corto plazo. ¿Por qué digo todo esto? Por resumirlo, porque si lo que hacemos es aguantar el nivel de 14, eventualmente esto estaría muy bien, ver un incremento de volumen, esto al final es bastante positivo para romper zonas tan fuertes, y a partir de ahí lo que viésemos, si viésemos que aguantamos el nivel de 14, es decir, no perdemos el nivel actual y además rompemos el nivel de 18, estaríamos hablando de que toda esa pauta correctiva que estamos viendo precisamente ahora se vería rota al alza, y con eso incrementaría sustancialmente la probabilidad de romper esa tendencia, o mejor dicho, esa resistencia de 7 años que estábamos comentando. Factor clave, como bien comentábamos, un incremento de volumen. Y el otro valor, que es D-Wave Quantum, que también nos lo comentaba el oyente, un poquito más saludable si comparamos un poco el histórico, pero también con algunos retos, justamente de hecho en niveles similares. Es decir, el histórico no es del todo malo, estamos escalando de forma un poco más saludable, y lo que le pediríamos es algo relativamente similar a lo que estábamos pidiendo anteriormente al otro valor, que es aguantar, sostener, no romper niveles clave, en este caso de 14, media móvil, y un poco también el suelo de esta última lateralidad. Aquí estamos en consolidación, es un poco más fácil o clara la lectura, y a partir de ahí no perder pues lo mismo que decíamos antes, tono alcista, ver un incremento de volumen, y a partir de ahí, pues en este caso romper también el nivel de 19-20 con volumen necesariamente para empezar a ver pues, una expansión que se logre sostener un poquito más a través del tiempo, ¿no? Vale. Mira, otra más, a través del canal de YouTube. Preguntan por Lululemon. Dice Alberto Ortega, buenos días, tengo amplias pérdidas en Lululemon. ¿Es buen momento para entrar, para promediar? Gracias. Lo de promediar, ¿qué te parece a ti? Porque hay muchos expertos, muchos analistas que dicen que no, que esto es como reincidir, como volver a tropezar en la misma piedra. Bueno, yo creo que dependiendo del contexto, si estamos hablando de un valor que su naturaleza es alcista, la estadística va a estar de nuestro favor. Ahora bien, si estamos promediando algo que por ego no estamos dispuestos a asumir en pérdida, si queremos pues
aprovechar la mínima corrección que tenga en plena caída, creo que es un error garrafal en este caso, ¿no? A ver, aplicado a Lululemon, pues todo depende un poco de la tendencia más importante. No creo que sea del todo malo la idea, no obstante, donde yo sí, como un factor más bien técnico, podríamos llegar a decir, si yo lo que quiero hacer es promediar algo, un valor, un índice, un activo, lo que sea, lo que debería fijarme es en el grado de corrección cuando corrige, porque entonces ahí puedo sufrir mucho más, no sé si me explico. Entonces, cuando miramos, precisamente, por ejemplo, el caso de Lululemon, pues un 60% de corrección desde los máximos en términos de drawdown. Entonces, ¿estaríamos realmente dispuestos a asumir el hecho de promediar en un 60% de drawdown? Pues eso es un poco la diferencia con otro valor que a lo mejor cuando corrige un 5, un 8, un 10, un 12 como mucho, en lugar de un 60. Entonces yo creo que ese factor correctivo a la hora de promediar pues es importante, al menos en términos psicológicos. Lululemon, pues dentro de lo que cabe muy bien, apoyos semanales importantes, muy buenos, que de hecho los viene sosteniendo muy bien desde hace ya un par de décadas, se dice pronto, pero son tendencias muy buenas dentro de lo que cabe. Ahora estamos empezando a llegar a ese nivel de suelo que es bastante importante y venimos, lo que decía antes, de un drawdown de más del 60%. Entonces cuando vemos esto, pues al final sí que podemos llegar a ser algo más optimistas cuando cualquiera le podría llegar a tener un poco más de miedo al valor en este caso. No solamente eso, sino que además empezamos a coincidir un poco con esos niveles también horizontales a nivel de soporte. Así que bueno, buenos niveles en Lululemon. Eso sí, esperaría algo de freno, algo de base, porque viene cayendo bastante y de momento no hay dicha señal. Para eso lo que deberíamos, en este caso, esperar, pues es básicamente el hecho de que termine con su última pauta correctiva. ¿A qué nos referimos? Pues un poco a todo el grado de caída que hemos estado viendo últimamente. Dicho de otra forma, una rotura del nivel de 250 creo que nos haría ser un poquito más optimistas con el valor, teniendo en cuenta pues un poco toda su estructura de largo plazo en ese aspecto. Mira, David Andrés también a través del canal de YouTube, análisis de Siemens Energy en el mercado alemán, estoy dentro desde los 16 euros. Siemens Energy. Siemens, un segundito, había puesto la otra, vale, aquí está. Desde los 16, bueno, muy bien, lo primero, felicitar al oyente, porque al final ese timing de entrada es espectacular y ahora ha tenido un retorno significativo. A ver, lo viene haciendo bastante bien, sí que es cierto que después de mucha subida, estamos hablando desde, bueno, lo que decimos a veces, ¿no? Desde el Liberation Day, que le aportó mucha volatilidad al mercado, vimos una caída bastante importante en el valor, no obstante, desde entonces en adelante, pues hemos visto una subida del 147%. Es que se dice pronto, pero estamos hablando de 3 meses y un poco más, ¿no? Muy poca cosa y con una subida espectacular. ¿Qué es lo normal que podemos llegar a esperar en entornos así? Pues lo que estamos viendo ahora, pautas de consolidación. ¿Qué sería lo normal también? Pues a lo mejor una pausa. ¿A qué nos referimos? Pues la última vez que testeó media móvil fue en el Liberation Day, pues ahora podríamos llegar a esperar algo relativamente similar para al menos, ¿cómo lo diríamos? Ver y estudiar la posibilidad de que el valor sostenga tendencias a largo plazo. No estamos hablando tanto de ese momentum, de esa inmediatez en subidas verticales, como de hecho fue el caso en los últimos meses, sino que vemos algo más bien estructural. Entonces, si ahora estamos en la parte más bien de consolidación, estaríamos muy cerquita de romper ese nivel de suelo, nivel de 89, que activaría una corrección más bien cortoplacista, pues ahí es donde podríamos llegar a esperar a lo mejor un apoyo, un soporte, una llegada al nivel de 73, nivel de media móvil, que de momento a través del tiempo pues lo ha mantenido dentro de lo que cae bastante bien. Eso no cambia su tendencia primaria. Simplemente estamos hablando de una pequeñita posible corrección después de un rally importante. Bueno, vamos a ir, estamos ya casi finalizando este consultorio. ¿Tenemos nota de audio? Vamos a por ella. Por el programa, soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar al analista cómo vendría una entrada en estos momentos en Alibaba. Gracias, buenos días. Alibaba para comprar, muy interesante. Y en general tecnología para comprar, ¿cómo lo veis? Sí, pero que muy interesante. De hecho, estaba mirando mucho el ETF KWEB, KWEB, para el que lo quiera ver también, que va un poquito ligado también a todo esto, tecnología que está más bien fuera de la narrativa típica de Estados Unidos. A ver, Alibaba muy bien. El que haya sido paciente con Alibaba, pues de momento al menos puede ir celebrando un poco dentro de toda la incertidumbre que ha habido, todo el ruido que ha habido también. Ya estábamos hablando bastante de Alibaba en esta flecha que estamos señalando aquí. Esto fue a principios del año 2024, año pasado, que estábamos hablando de ese nivel de 80. A lo mejor podía llegar a despertar una fase un poquito especulativa hasta la resistencia de 112. ¿Qué ocurre? Que tras romper 112, pues empezamos mucho a mirar todo lo que es la estructura del precio últimamente. Y es francamente buena, quiero decir, cuando observamos un poco máximos y mínimos de los últimos, pues nos vamos a acabar dando cuenta de que tenemos una estructura muy distinta a cómo venía
previamente, en este caso, Alibaba. Por lo tanto, estaríamos hablando de estructura bajista previa, una fase un poquito de base, de consolidación, además en soportes muy importantes en Alibaba, y a partir de ahí estamos empezando a ver todo el giro actual. ¿Qué le pediríamos? Pues que se siga portando exactamente igual, es decir, que no cambie demasiado el aspecto técnico y, bueno, pues a poder ser esa confirmación extra de la rotura previa del 146. ¿Dónde estábamos en niveles buenos u óptimos? Bueno, niveles de 108 son bastante buenos porque al final no solamente nos habla de soportes intermedios, de confluencias, incluso con media móvil, sino que también nos está hablando un poco de todo ese cambio estructural que estaba hablando antes, pues el suelo del mismo. O sea, el hecho de estar viendo precisamente cómo estamos manteniendo esos máximos y mínimos crecientes apoyados en tendencia. Así que 108, o dicho de otra forma, no perder 108 sería algo muy bueno para Alibaba. En el medio, incluso si vemos algo de consolidación, sería absolutamente normal. Buena señal, rotura de 146, y mala señal, perder 108. Siempre y cuando estemos en este entorno, podríamos llegar a ser optimistas en general. Muy bien. ¿Nos da tiempo una última? ¿Vamos a por ella o no da tiempo? Porque hay que aprovechar y hay que apurar los últimos segundos a tope. Dice Amper, mira, buenos días, a través del canal de YouTube. ¿Podría el analista darme valoración de Amper muy rapidito? Amper, y terminamos. Vale, ok. A ver, ya la comentamos en su momento y mantendríamos un poco el mismo análisis. Vino de hacerlo muy muy bien, se topó con ese 0,16 que era un nivel muy clave, a partir de ahí ha corregido, lo cual era de esperar relativamente, una corrección de en torno al 20%, si logramos sostener 0,13, muy buena señal, si lo perdemos entramos en un terreno un poquito más complicado. Lo más normal es que se mantenga un poco consolidando como hemos visto hasta ahora, pero lo que decimos, el hecho de no perder 0,13 sería fundamental por nivel de apoyo, por nivel de media móvil y por estar aguantando un poco esos niveles un poco más bien en la parte alta. Lo viene a hacer muy bien porque al final vemos giros estructurales y esto es muy muy bueno, pero el hecho de perder 0,13 pues probablemente nos podría llevar al siguiente nivel de apoyo, siguiente nivel de suelo que estaría ubicado en 0,10, 0,9 y eso sería un poquito más desfavorecedor, pero no cambiaría el contexto general de ese giro de vuelta que estábamos comentando. Muy bien. Pues Franco Machiavelli, un placer. Gracias, cuídate, un abrazo fuerte. Gracias, igualmente, Susana. Bueno, llegamos al boletín. Sí, al boletín para recoger las últimas noticias. Pero antes, Hugo Alonso, algo me vas a contar. Muy buenos días. Buenos días, pues la noticia que traigo hoy tiene que ver con algo de lo que hablamos cada vez más, que es la ciberseguridad. Y es que tan solo el año pasado, INCIBE ha gestionado más de 97